Vale, comenzamos. Lo primero de todo es buenos días y en nombre de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Biblioteca Central de Cantabria en el segundo Congreso de Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo. Bueno, y muchas gracias a los socios sin los cuales no se puede hacer este congreso. Las aportaciones de los socios son las que hacen que podamos disfrutar de todos los años, intentar, bueno, de este congreso, ¿no? Comentar que todo el que quiera hacerse socio todavía puede hacerse socio de la asociación. Con ello pues nos ayudan las actividades que hacemos durante el año y en especial en este congreso que pretendemos que sea anual. También hay otras formas de ayudar a la asociación, como es la venta de lotería. Tenemos a la venta lotería aquí. Bueno, los compañeros tienen lotería por si quieren con una pequeña ayuda, también les puede tocar la lotería y puede ser interesante. Además, ya sabéis que estos grupos que somos así como de misterio solemos tener mucha buena suerte, ¿eh? No digo nada, yo lo dejo ahí caer. También agradezco no solamente a los socios, que ya lo ha hecho Mario, sino en nombre de todos a las caras nuevas que os vemos por aquí. Gracias por seguir formando parte de un grupo como nosotros y más que vamos por ahí, ¿no? Que nos gusta el misterio, las incógnitas de la vida y del mundo. Y bueno, pues muchas gracias, ¿no? por acompañarnos también. No voy a quitar mucho más tiempo, yo os hago un súper breve resumen de lo que vais a vivir aquí con nosotros. Y es conferencias en dos turnos, un turno de mañana y un turno de tarde. En la mañana tendremos a Juan Gómez, a Miguel Ángel Ruiz, y en el turno de por la tarde a Miquel Navarro y Jaime Garrido, que vienen de fuera, ¿no? Gracias a las aportaciones de los socios les hemos podido traer y que estén aquí con nosotros, y os animamos a que os quedéis luego para por la tarde para disfrutar de ellos también. Bueno, también ha colaborado, como no, el Gobierno de Cantabria con la Dirección General de Cultura, que nos cede este local. También colabora Senda Mágica y Divulgadores del Misterio, que están aquí para grabar y para difundirlo. Y en directo que tenemos a Puntal Radio para también difundirlo para todas las personas que no pueden estar aquí. Y como patrocinador, que también hay que destacar, porque sin este patrocinador sí que tampoco hubiese sido, está Sambar. Así que muchísimas gracias a los responsables de Sambar, que también están aquí, por hacer posible este congreso. Y nuestra especial también agradecimiento, porque es miembro de la asociación, a David de Arsan, por ahí le tendréis. Pues bueno, es un artesano que hace figuras, cosas espectaculares. Podéis disfrutar de una pequeña exposición de esculturas que tiene ahí. Y bueno, si alguno estáis interesados, pues también le podéis preguntar. Y lo bueno de todo es que entre todos los que estéis aquí queréis participar, al final del congreso habrá un sorteo de una pieza que para nosotros es muy especial. Juan la verá luego. Y pues gracias a David, a Arsan, por colaborar con nosotros para estos detalles que tendremos con los conferenciantes y a los cuales podréis acceder preguntando pues ahí al fondo a Laura y ella os informa. Y bueno, sin más, arrancamos. Voy a presentar a Juan. Juan para nosotros es muy especial, es un amigo y bueno, siempre es de agradecer que a alguien como él, no le gusta que se lo diga, pero yo siempre he dicho que desde la primera vez que le escuché le vi como, para mí era un símil de la espuma compacta y que va creciendo, ¿no? Y para mí es un orgullo y un placer ir viviendo con él cómo va creciendo. Muchos le conocéis por su programa de radio Nueva Dimensión, pero también colabora en otras cadenas importantes de radio, de televisión, en prensa, en revistas. Escritor de libros, no sé qué más puede tener. Bueno, un viajero junto con su mujer Rocío incansable en busca de incógnitas y respuestas, que gracias a ellas tenemos esta charla hoy. Y bueno, pues sin más, como siempre, Juan, muchas gracias, que cada vez que llamamos a tu puerta no solo nos la abres, sino que nos ayuda. Así que disfrutemos de tu conferencia. Muchas gracias. Así, cómo no, ahí, ya está. Bien. Bueno, gracias a todos por estar esta mañana de sábado, que hay que tenerlos también bien puestos para madrugar, para escucharme a mí, ¿no? Lo cual agradezco enormemente. Bueno, gracias a la asociación, evidentemente, Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, que otro año han visto a bien, han tenido la imprudencia, la insensatez de llamarme para hablar de estos temas tan extraños que tanto nos gustan, ¿no? Bueno, quisiera comenzar, desde luego, aparte de los agradecimientos y todo eso, quisiera comenzar dando también otro agradecimiento muy especial, y es a la gente que hace una semana
pues estuve en Madrid y también estuvo bien. Ya sé que esto suena un poco a promoción personal, pero es que es así, porque tiene mucho que ver con la historia que hoy os quiero contar. Una historia que tiene que ver con el hombre, una historia que tiene que ver con nuestra percepción precisamente de la historia, y una historia que tiene que ver con nuestros orígenes. Veremos a ver si nuestros orígenes son los que nos dicen los libros de texto o pueden ser otros. Tengo que agradecer, desde luego, tengo que poner esta foto porque si no reviento. La foto, gracias a todos los que estuvieron y apoyaron a Editorial Planeta, Editorial Luciérnaga, a la revista Enigmas, con la cual tengo el placer de colaborar, por el premio Enigmas 2017 a un libro que todavía no se ha publicado, lo cual es como tener el pan y luego tengo el hijo, ¿no? Primero te dan el pan y luego nace el niño. Bueno, el niño saldrá en febrero y espero que a todos nos sorprendan las historias que cuento en una obra que lleva el título de Las cuevas y sus misterios. Y casualmente, de lo que hoy voy a hablar pertenece en parte a ese libro. Casualmente, esta conferencia, que ya estaba programada antes de que me dieran el premio, pues pertenece en parte a ese libro. Así que vais a tener, de alguna manera, pues la primicia, por decirlo así, que descubramos algo, solo algo, de esa obra que ha sido presentada y que ha sido premiada, como digo, gracias a Editorial Planeta y a Editorial Luciérnaga, revista Enigmas, etcétera. Me gustaría comenzar ya, ¿vale?, sin mucho más preámbulo, con una imagen. Es la imagen del hombre. Es la imagen que de antiguo teníamos de nosotros mismos. Es una imagen que es un grabado, bueno, un dibujo, como podéis ver, es del siglo XIX, es de antes de que se descubrieran las cuevas de Altamira, y es la sensación que se tenía en el mundo de cómo era el hombre antiguo, la sensación, el dibujo que la mente de aquellos hombres ilustrados del siglo XIX nos hacían ver de lo que éramos nosotros, o de los protohumanos que eran hace ya miles de años atrás, ¿no? Pues un hombre, más un mono que otra cosa, blandiendo un hacha, casi como si estuviera enfrentándose a algo, y una madre con su niño atemorizado probablemente dentro de una cueva, ¿no? Esa es la imagen que se tenía, y probablemente quizá incluso hoy en día se tenga también parte de esa imagen a nosotros mismos. Es curioso cómo esa imagen la seguimos manteniendo, como digo, en nuestra época actual. Quiero presentaros un señor que se llama, hay gente que aquí le conoce, incluso personalmente creo, Donald Johanson. Fue la persona que estuvo hace ya muchos años excavando en una región indeterminada de África y descubrió esto que tiene en las manos. Fue conocida como una nueva especie de humanos, fue conocida como Lucy. Aquí os la presento a Lucy. Esta es una representación de Lucy. Fijaos bien que no diferenciamos mucho la representación de Lucy con la representación de ese mono que hacían en el siglo XIX, ¿verdad? Parece que nada ha cambiado. Pero veréis una cosa, este hombre llegó al Museo de la Historia del Hombre en Burgos. Hicieron un auténtico, vamos a decir, un acto en donde precisamente estuvo Donald Johanson para presentar esta figura que vemos aquí, que con mucho mimo habían realizado los responsables de ese mismo Museo del Hombre. Donald Johanson se acercó a esta figura, la miró extrañada, la agarró ligeramente, como vemos en la fotografía, con los dedos. Todo el mundo estaba emocionadísimo. Habían sido, yo diría que cientos de horas de trabajo para componer esa figura de Lucy, de ese primer protohumano, como vemos, muy poco diferente a la imagen que hemos visto antes del dibujo. Y este hombre, Donald Johanson, después de tocar esa figura, miró al público con toda la prensa esperando para ver cuáles eran sus primeras palabras, su primera reacción ante esta figura, y dejó absolutamente chafados a todos. Les dijo: yo no sé si era así, yo no sé si tenía tanto pelo, y ni siquiera sé si sonreía. Claro, imaginaos, ¿no? De repente se cae el mito, se cae esa imagen que tenemos todos del hombre antiguo, de ese protohumano, de esa especie de versión antigua de nosotros mismos, y refleja una realidad, que todos son arquetipos, y que nuestra humanidad,
quizá no sea como nos las representan en esos libros de texto o en esos museos de la historia del hombre. Y aquí viene, a partir de este instante, con esta pequeña reflexión, lo que quiero comenzar. Quiero comenzar con esta comparación. Es la comparación entre un hombre de Neandertal y un ser humano. Vemos que hay claras diferencias. Vemos obviamente que aparentemente el hombre de Neandertal, otra especie de humanos, no eran, digamos, esa versión antigua de nosotros mismos, sino que era otra versión diferente, otra especie con otro ADN diferente. Esto quiero que os lo guardéis un poquito en la memoria. Otro ADN diferente. Y vemos, obviamente, en la fotografía, cómo lo expresamos. Vemos... No hacer otra fotografía, voy a dejarlo aquí. Bien, me gustaría contar otra pequeña historia que tiene que ver con ese arquetipo que tenemos nosotros. Y es cuando se descubrió el primer resto óseo de este hombre, de este Neandertal, el primer Neandertal de la historia. Lo descubrió, ahora sí, este buen hombre llamado Hermann y de apellido impronunciable alemán. Y este hombre en 1856, junto con otro alemán llamado Franz Mayer, pues descubrieron los restos de un hombre neandertal. Claro, ellos no sabían que era un hombre neandertal. Claro, ellos ni siquiera sabían que era de otra especie. Ellos ni siquiera sabían que había un proceso evolutivo donde había dado como resultado una figura humana, cierto humana, como esta. Así que decidieron elucubrar qué podía ser. Porque obviamente alguien con esos rasgos, con estos rasgos físicos, no era igual al mono que tenían acostumbrado a ver en esos grabados. Parecía un hombre, pero no exactamente un hombre, así que por favor, si queréis reíros, podéis hacerlo perfectamente. Este buen hombre, junto con su amigo Meyer, decidieron elaborar una teoría. Dijeron, bueno, pues estos restos óseos parecen de un humano, pero claro, tiene características muy raras, muy extrañas. Sus piernas están anormalmente arqueadas. Así que decidieron que en realidad eran los restos de un aguerrido cosaco ruso. Un aguerrido cosaco ruso que había viajado desde Rusia, cruzando toda Europa, no os he dicho todavía dónde lo encontraron, fue en Düsseldorf, cerquita de Düsseldorf, en la meseta de Neander, por eso se llama el hombre de Neandertal, la meseta de Neander. Y este buen hombre que tenemos aquí, anatomista, antropólogo de la época, pues dijo que era un aguerrido cosaco ruso, que había cruzado toda Europa para buscar venganza por Napoleón. Claro, este aguerrido cosaco ruso, pues tenía que tener esas proporciones, esas dimensiones tan potentes como vemos en la imagen, ¿no? Claro, no podía ser de otra manera. Pero se encontraron con varios problemas. Y el problema fue su cráneo. Claro, vieron una masa ósea supraorbital demasiado prominente, vieron una frente retraída hacia atrás, y claro, eso también había que darle explicación. Y la dieron, vaya que sí la dieron, y la gente se lo creyó durante mucho tiempo. Lo que descubrieron ellos para la ciencia, o lo que dijeron para la ciencia, es que este hombre, debido a un raquitismo que proporcionaba ese arqueo de las piernas, pues claro, iba el hombre cruzando desde Rusia, buscando venganza, por plena Europa, con esa forma de andar tan extraña con las piernas arqueadas. Esto, claro, le producía un inmenso dolor a tal punto que le hacía levantar las cejas de manera prominente. Esto es lo que decían estos hombres, ¿eh? Claro, al levantar las cejas durante tan largo tiempo caminando por plena Europa, pues claro, se le empezó a amontonar aquí el calcio en los huesos. Y claro, lo que demostraron finalmente era... Pues dijeron que precisamente al tirar tanto hacia arriba por el dolor que le producía cruzar toda Europa con ese raquitismo que debía ser verdaderamente doloroso, pues la frente llegó incluso a echarse hacia atrás debido al tirón de las cejas que iban... Bueno, como veis, un espectáculo de explicación. Bueno, pues la gente eso se lo creyó durante mucho tiempo, hasta que llegó el gran salto, el gran evento. El evento que todos recordamos, el evento que cambió la percepción que tenemos del hombre antiguo, que fue esta. 1879, Marcelino Sáenz de Santuola, junto con su hija, más bien su hija fue, María, descubre esto.
¿Cómo es posible, se preguntó la gente de la época, que un hombre con apariencia de mono, con actitudes de mono, con incluso seguramente comportamientos animales como un mono, pintara esto? Era imposible, no existía. Así que le dijeron a Marcelino Sainz de Santula que esto lo había pintado él, porque la época nos marcaba esa imagen que habíamos visto antes. Con el tiempo, afortunadamente, a Santula, a pesar de que murió y no pudo ver reconocida que esto era verdad, pues se le dio la razón. Y fijaos bien el cambio que se hizo en ese instante. ¿Os acordáis de la imagen de antes? De repente, después del año 1879, al hombre antiguo se le dibuja así. Casi, bueno, dibujaba cosas como esta, así. Fijaos bien, parece un hipster, ¿o no? Fijaos bien, una pose ilustrada, con su madre, ya no escondida. Qué curioso, ¿no? Transformamos la imagen de lo que éramos nosotros mismos y de aquellos, justo por un gran descubrimiento. La cuestión es, ¿qué ocurrió en el ser humano, en la mente de los hombres, para que de la noche a la mañana pintáramos esto? ¿Cuál fue ese salto? Fue un salto evolutivo. Fijaos, quiero contaros una historia. Quizás esto no lo sabéis, pero todas las pinturas más antiguas que se tiene constancia de dataciones son de hace 40.000 años, 45.000 años. Pero es que el ser humano, el Homo sapiens, lleva pululando de momento hasta que no se descubran otros restos, el Homo sapiens, es decir, nosotros, desde hace más de 300.000 años. La cuestión es, ¿no pintó nadie nada en 260.000 años? Imaginemos a Paco, un hombre que vive en África, un Homo sapiens, nosotros en la versión más antigua, pero que dicen los expertos que eran exactamente iguales a los que ahora mismo estamos aquí. Y el hombre dice, bueno, yo no tengo artística, no pinto nada. Tiene hijos y sus hijos casualmente tampoco la tienen, pero nada de nada. Quizá tengamos la esperanza de sus nietos. ¿Os imagináis nuestra especie sin dibujar absolutamente nada, sin hacer ningún tipo de elemento creativo en 260.000 años? No hicimos nada. Y de repente, hace 40.000, 45.000 años, hay una explosión, hay como una especie de clic, hay un gran evento que dice la ciencia que todavía no tiene explicación. ¿Qué es lo que hizo que ahora mismo nosotros tuviéramos pensamiento abstracto, incluso inteligencia? Ese es el gran misterio de la ciencia, ese es el gran evento del cual hoy quiero hablaros. Quizá un eslabón perdido, una especie de humano entre el mono y el hombre, como una especie de creatividad que todavía no hemos descubierto. Alguien, una especie que apareció hace 40.000 años. Fijaos, esto es interesantísimo. Quiero que poneros este ejemplo. Imaginad que llegas un día a casa, alguien tiene perro, gato, hámster, pajarito. Bueno, si no conocemos a alguien que lo tiene. Bien, imaginaos que de repente todos los perros a la vez en el mundo desarrollan un lenguaje o desarrollan una inteligencia emocional de carácter creativa y se dedican a pintar en casa y se comunican. Eso es lo que ocurrió con el hombre, todos a la vez. Y la gente, los expertos, y yo me pregunto cómo ocurrió eso. Y ahí es cuando vienen las teorías. Y ahí es cuando viene el reto absoluto, porque mucha gente ha querido dar a entender que quizá esto pudiera ser una inferencia exterior, como una especie de clic, alguien dio un botón y nos despertó. La cuestión es que eso ocurrió a nivel global hace solo 40.000 años. Antes, a no ser que se descubran pinturas o algún tipo de representación de este tipo, no habíamos hecho nada. Así que vienen las teorías. Ese último no existe, el Homo eco sapiens. Bien, teoría evolutiva. Vamos con lo que dice la ciencia. Teoría evolutiva, es decir, simplemente somos animales que vamos evolucionando y nuestra mente pues fue adquiriendo habilidades a medida que pasaron los milenios hasta alcanzar un punto en donde indeterminadamente nuestra mente o nuestro cerebro despertó a la abstracción, despertó una inteligencia, despertó algo intangible. Despertó a las sensaciones de amor,
Bueno, no, esas no, que ya las teníamos, pero sí a ciertos conceptos como el futuro y cosas así. Despertamos a las pinturas. Hay otra teoría que afirma que comer carne nos hizo humanos. Esto es de un artículo escrito en donde reflejaba que quizá el comer carne hizo que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, pues tuviera más proteínas, y también comer carne cocinada, lo que hizo que el estómago, el intestino, todo lo que necesitamos para realizar ese tipo de labor, pues de alguna manera se ahorrara energía y así el cerebro tuviera la ocasión de ser mayor y esa otra energía sobrante, digamos, se utilizaría para ello. Una teoría científica que hay científicos que descartan. Me gustaría leer esto, no sé si lo leéis bien, es lo que dice Carlos Alberto Mamelada en el Centro Educativo Maestral de Iguada, en Barcelona, y dice lo siguiente, dice: la inteligencia abstracta, esto es la clave de todo, esto es la clave de todo. Dice: la inteligencia abstracta es lo que más nos diferencia de los restantes animales. Su origen continúa siendo un misterio sujeto a debate. Hay quienes afirman que emergió paulatinamente, lo que decía antes de la evolución. En este sentido, se ha propuesto que incorporar la carne a la dieta de los homínidos pudo haber sido el detonante que la hizo surgir, pero esta hipótesis tiene sus lagunas. Claro, tiene unas lagunas científicas enormes, porque contradice lo que dice la genética. La genética nos dice, aquí me meto un poco en ciencia, voy a intentar explicarlo, la genética nos dice que todo cambio producido en cualquier especie es producto del azar. Nos dice que toda mutación que produce un cambio, para bien o para mal, es producto del azar, no producto de las actividades que esa especie realiza. Es decir, yo por alargar mucho el brazo, mi brazo no va a crecer y mis futuras generaciones no van a hacer que mi brazo crezca. De la misma manera que yo, si como carne, no va a hacer eso que mi cerebro aumente. Lo que dice la ciencia es que hubo un cambio genético en un momento determinado, aparentemente al azar, que nos hizo inteligentes hace 40.000 años, a todos a la vez y a nivel global. ¡Caray! ¿Os aburrís? Bien. Y aquí es cuando vienen los mitos. Aquí es cuando los mitos, quizá, aparte de la ciencia, nos dan una explicación diferente a esto tan extraño que la ciencia sigue sin dar respuesta. Yo tuve la oportunidad de estar en África, tuve la oportunidad de estar en una boma. Una boma es lo que veis ahí, que es un poblado masái. Me costó mucho hacerme la foto con este buen hombre que es el jefe masái. Yo no sé por qué, le caí bien y me quiso llevar a una de sus mañatas. Las mañatas son lo que veis detrás, que son las chozas, ¿no? Chozas hechas con adobe, con palos, con ramas y con estiércol, cogido con sus propias manos y creado por las mujeres. Son las mujeres las que hacen las bomas. Y él me invitó a su mañata, me estuvo contando sobre sus mitos, sus leyendas, y ellos comen carne desde hace mucho tiempo. Ellos dicen que su Dios les hizo ser los dueños de todas las vacas. Eso significa que si un masái va a Cantabria y ve una vaca, pensará que es suya. Es cierto, lo piensa de verdad, que es suya, y son los dueños de las vacas del mundo. Así que cuidado, no le invitéis a casa, no vaya a ser que quieran adueñarse de alguna de ellas. Bueno, pues este hombre me contó sus mitos. Y ellos, por ejemplo, no comen peces porque dicen que son las serpientes del agua. Y las serpientes son las proporcionadoras del conocimiento, según ellos. Ellos son animistas, creen que no hay una deidad determinada, sino que todo, digamos, que tiene su magnitud, lo que dirían aquellos, su ente, su entidad, su alma, su espíritu, ¿no? Las montañas, los ríos, los árboles y los animales. Y es curioso cómo la serpiente para ellos es ese animal de conocimiento que evidentemente no se comen porque si no estarían matando a una deidad. Curiosamente, los mitos, nuestros mitos ya, nos hablan de la serpiente que dio de comer esa manzana, que si lo analizamos en condiciones es la manzana del conocimiento. Cuando Adán o cuando Eva tomaron la manzana se dieron cuenta de una cosa, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esto es muy interesante, porque según el mito, según lo que dice la Biblia, la manzana les abrió la mente, se dieron cuenta de lo que no se habían dado cuenta durante no sé cuántos años que estuvieron supuestamente en el paraíso. Les iluminó y vieron lo que no veían. La manzana, la serpiente,
les hizo alcanzar el conocimiento. Y algunos podrían pensar que los mitos, la Biblia, les expulsó del paraíso. Quizá les expulsó de la oscuridad, porque el acto seguido, ese Dios que supuestamente les castigó, les dijo: creced y multiplicaos. Yo me pregunto, vaya castigo de ahora, creced y multiplicaos. O sea, no solo habéis cometido ese pecado, sino que encima quiero que seáis muchos más. Dios, o la serpiente más bien, les dio el conocimiento con la manzana y les expulsó de la ignorancia. Esto es muy curioso, porque en otros mitos nos encontramos, por ejemplo, en la India, a este personaje que también, dentro de la cultura hindú, es una serpiente. Vemos varias serpientes por detrás y son personajes que están suspendidos en serpientes, suspendidos en el conocimiento. Para la cultura hindú, para la religión hindú, la serpiente también representa el conocimiento, lo mismo que esta otra mujer que tenemos aquí, que es Nuwa, nada más y nada menos que es la que proporcionó el conocimiento a los hombres. Hablamos ya de la cultura china, y es esa serpiente la que además creó al propio hombre, la que le confirió esa manzana, la que le dijo, la que le cambió, la que dio ese interruptor en la mente que proporcionó ese despertar, ese gran evento. Fijaos, de nuevo la serpiente en Göbekli Tepe, un lugar que cuando nosotros estábamos pintando, nuestros ancestros pintaban Altamira, esta gente en Turquía ya había construido una ciudad, y uno de los elementos que eran importantísimos dentro de esa ciudad era la serpiente. Hace más de 15.000 años, una cultura ancestral tenía unos conocimientos que a día de hoy también representan un enigma y que adoraban a la serpiente. Curioso, cuanto menos. Saqqara, Egipto, la serpiente, el conocimiento una vez más. Kukulcán. Nos vamos hasta la Biblia, que sería de los mayas, el Popol Vuh, donde esta serpiente no solo proporciona el conocimiento, sino que encima nos daban una lección extraordinaria, porque todos seguramente conoceremos la serpiente emplumada de los mayas. Seguramente alguien habrá visto esa iconografía. Lo que dice la cultura maya y esa Biblia, el Popol Vuh, es que el águila se comió a la serpiente del conocimiento. Pero lejos de ser esto una tragedia, lo que hizo fue convertir el conocimiento y usarlo desde el punto de vista del amor. Me explico. El águila representaba el amor, la serpiente el conocimiento. Cuando éstas se unieron, la lección que nos dan es que el conocimiento, sin cabeza, sin una percepción plena, y yo no sé si decir con el amor, ¿no? Con una especie de sensación en donde el conocimiento y me estoy liando, no pasa nada. Creo lo pilláis, ¿no? Donde no podemos hacer nada sin una perspectiva humana, sin la perspectiva de hacer el bien. El conocimiento sin el bien no sirve de nada. Y eso ya nos lo decían los mayas con esa serpiente emplumada. Los mitos, como por ejemplo Prometeo. Prometeo coge el fuego y se lo da a los hombres. El fuego en realidad, ¿qué es? Iluminación. El fuego en realidad es conocimiento. Bueno, todo esto, lo que vengo a decir es que ya los mitos, desde antiguo, nos dicen que algo ocurrió en un momento determinado, los dioses, la serpiente, sea lo que sea, que dio un clic en la mente de los hombres y les proporcionó la iluminación a través del fuego, a través de una manzana. En cualquier caso, es lo que la ciencia llama el gran evento, pero en base a los mitos. Y aquí podemos elucubrar. ¿Habéis visto 2001? Primera Odisea. ¿Habéis leído el libro? No, os lo explico, no pasa nada. Bien, se interpone una teoría, que es una teoría que, como cualquier otra, yo expongo aquí. Luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no me voy a decantar por una y por otra, pero quiero hablar de las que se cuentan. Y es el monolito extraterrestre. En la película 2001, de repente un grupo de protohumanos se encuentran con un monolito. Estos protohumanos tocan el monolito y de alguna forma ese monolito que vemos ahí sería esa manzana, ese fuego. Al día siguiente, por ese contacto, como si esta figura tocara ese interruptor que alzara la mente de esos humanos,
o protohumanos, de repente alcanzaron cierta parte de iluminación y a partir de ahí se elaboraría la inteligencia, el amanecer del hombre, la inteligencia humana. ¿Sería eso posible? ¿Podríamos nosotros conferir inteligencia a un primate? Claro, nosotros hablamos desde la perspectiva extraterrestre, ¿no? Imaginemos unos seres que vienen aquí, cogen a unos monos, les aportan, les enseñan, les intentan dar conocimientos y al final igual consiguen hacer algo con ellos. ¿Pudo ser posible? Bueno, pues se hizo este experimento, no en España, pero sí se hizo este experimento y quiero que veáis un vídeo muy interesante porque os quiero presentar a Washoe. Washoe es esta primate, murió hace muy poquito, en el 2007, pero es el único animal no humano capaz de comunicarse con un humano. Fue el único animal que bajo un experimento se le confirió o se le dio a ese interruptor del que hablamos. ¿Pudiera ser posible que una especie avanzada hubiera encendido ese interruptor en nosotros? Me gustaría que vierais este vídeo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Esta es Washoe, de pequeña. Le voy a ir relatando algunas cositas que seguro que os van a sorprender. Vemos a Washoe. Ella fue utilizada para un experimento desde muy pequeñita. Como vemos, ella pues es una adorable, ¿no? Juega con las mantas, la visten ya desde pequeña como si fuera un humano y además hablaban con ella en lenguaje de signos como se habla a un humano. No solo hablaban con ella en lenguaje de signos, sino que los humanos que vemos ahí, que están intentando educarla, también hablaban entre ellos con lenguaje de signos. De manera que poco a poco ella iba captando cada uno de esos gestos e iba entendiendo qué significado tenía ese lenguaje. Empezó a tener, fijaos bien, jugaba al escondite, vemos ahí cómo sale corriendo, cómo jugaba, hacía juegos de niños. Para ella la ropa era muy importante, de hecho era muy importante en el experimento que se vistiera como un humano y fijaos bien porque también empezó a tener comportamientos de humano. ¿Quién no se ha tapado con una manta cuando tiene frío? Por supuesto, tenía que comer como un humano. La subían a una poltrona, la daban evidentemente a la pobre, pero tenía que comer con elementos humanos. Tenía que coger la taza, la ponían en un babero como si fuera un niño, de manera que todo el estudio, todo el experimento era para que transformar a un simio, a un chimpancé, en un humano. Y evidentemente le enseñaban a beber, a comer como uno de ellos. Y aquí ya empezaban a trabajar con el lenguaje de signos. El lenguaje de Ben y la pequeña Washoe ya empezaba a entender qué significaba ese signo de Ben, Ben, Ben. Empezaba a entender esas primeras escenas. Fijaos, le escondían una muñeca, por cierto, se parece a Anabel. La preguntan dónde, es lenguaje de signos, dónde está la muñeca, y ella entendía el lenguaje de signos, qué es lo que la buscaban, y ella encontraba la muñeca, ya desde muy pequeña. La seguían hablando con lenguaje de signos. Trabajaban con ella, intentando nada más y nada menos que, por ejemplo, lanzaban, ese es el gesto de más, le intentaban enseñar si ella quería hacer más el juego, se escondía, y luego la lanzaban ahí para jugar. Esta es Washoe. Otra forma de trabajar con ella era, por ejemplo, el tema de abrir las puertas. Le enseñaban cómo se dice abrir. Entonces, a ella le enseñaban abrir. Y ella abría, decían otra vez, movía las manos y abrir de nuevo. Pero lo sorprendente es que lo empezó a utilizar no solo con las puertas. De manera automática, Washoe empezó a utilizarlo con otras cosas. Abrir. Y empezó a comunicarse con los humanos. Lo hacía con todo tipo de herramientas. Llegaba a un sitio, decía, esto, a abrir. Y se empezaba a comunicar con ese lenguaje. Pero lo más sorprendente fue esto otro. Ella estaba haciendo un juego con su entrenadora, simplemente para pintarse los labios, pero parecía que esto no la interesaba demasiado, hasta que decidieron investigar si sabía reconocerse en un espejo. Y sorprendentemente, cuando la miraron, cuando dijeron, ¿quién es esa que está en el espejo?, ella dijo, soy yo, Washoe. Vamos a ver el momento ahora mismo. ¿Quién es esa? Soy yo,
Guasó. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Podemos hacer que una mente inferior evolucione? ¿Nos lo pudieron hacer a nosotros? Esta es Guasó, tiempo más tarde, con su hija, con su bebé, con su pequeñín. ¿Sabéis lo que hizo Guasó? Porque aprendió más de 300 palabras en lenguaje de sordomudos. Guasó se lo transmitió a su cría. Guasó hablaba con su cría no en lenguaje ya con gritos, sino que hablaba en lenguaje de sordomudos con su cría. Y transmitió el lenguaje de sordomudos a su cría. Y su cría, Guasó, sin estar nadie delante, hablaban en lenguaje de sordomudos. ¡Wow! Se me ponen los pelos de punta. Más proyectos. Por cierto, Guasó murió en el año 2007, siendo el único animal que se pudo comunicar con un humano. Hay historia increíble, sería para hablar una conferencia. No tenemos tiempo, ni sé cuánto tiempo nos queda. Tranquilo, vale, bien. Guasó murió en el año 2007 y la hija de uno de los cuidadores, que también tuvo mucho contacto, esto es también para ver el salto, ¿no?, que se produjo en ese instante. Cuando la enterraron, que la enterraron como un humano, la hija de uno de los cuidadores no habló de ella como su mascota, no habló de ella como un mono, sino que habló de ella como su hermana. Ha muerto mi hermana. Fijaos, ese salto evolutivo, ¿no? Ese clic. También se hizo otro proyecto, el proyecto NIM, es ese otro chimpancé que vemos ahí. Este fue un absoluto desastre. Esto fue un absoluto desastre, porque a pesar de que incluso hay un libro, fijaos, el mono o el chimpancé que pudo ser un hombre, ¿no? También hicieron lo mismo con este elemento que tenemos aquí. Pues le vistieron, le intentaron hacer que tuviera esa capacidad, ¿no?, de saltar, de dar ese salto, ese gran evento que hablamos, ¿no? Lo que ocurre es que esto se hizo en los años 60. Y claro, ¿qué pasaba en Estados Unidos en los años 60? La época hippie. Aquí intentaban enseñarle el lenguaje de signos, a NIM, y claro, en la época hippie se lo dieron a esta pareja, que ¿qué es lo que hacían estos dos? Pues básicamente lo que hacían era ponerse ciegos a marihuana y darle al pobre mono todo tipo de sustancias psicotrópicas. De manera que esta imagen quizá era de las más normales que podían tener. Claro, tampoco hubo ningún tipo de control. ¿Cómo acabó NIM? Pues ya podéis imaginaros. Acabó totalmente desquiciado, encerrado en una jaula y odiando a la raza humana. NIM, aquí le vemos con esta pareja tan adorable que le infló a marihuana al pobre mono. Bueno, sigamos adelante, porque vamos con otra teoría. Y la hibridación. Hablamos de despertarnos de manera, vamos a decir que natural, ¿no? Pero ¿y la hibridación? Pudo haber esa teoría que todos hablan, que muchos hablan de vino una especie extraterrestre, juntó su especie con la de los monos y creó el hombre. ¿Quién no ha conocido esa teoría en el mundo del misterio? ¿Cuántas veces ha salido esa teoría? Muchas, seguramente. ¿Se pudo hacer? ¿Se puede hacer? Bueno, pues para eso no hace falta mirar a las estrellas, sino mirar a los ojos de este hombre. Luis Alfonso Herrera, un señor mexicano, un biólogo muy reputado de principios del siglo XX, que decidió hacer una cosa. El híbrido del hombre y el mono. Bueno, si unos extraterrestres pueden venir aquí y mezclarse con un mono y salir nosotros, eso es lo que dicen y lo que abogan muchos, pues quizá el hombre pueda hacer lo mismo. Y lo intentó. Y casi lo consigue. Fijaos bien, él escribió esta obra, El híbrido del hombre y el mono, el director pensionado ya de Estudios Biológicos de México, o sea, no estamos hablando de un cualquiera, y en esa obra, además, ideó cuál sería el futuro, cómo sería la imagen de ese híbrido, al que él llamaba esos pequeños negritos. Sería algo así. Él quería hacer una especie de isla del Doctor Moreau, pero con monos. Y fijaos, porque su técnica para conseguir eso, espermizar, en este caso quería buscar a una hembra chimpancé, era la siguiente. Él escribía en ese tratado, decía, se determinará para que la chimpancé estuviera receptiva,
se determinará la dosis de vino necesaria para aletargar al animal y fecundarlo. Como se hace, dice, frecuentemente con mujeres embriagadas. Caray, eso yo no lo sabía, que se hacía en México. Sin llegar a una alcoholización excesiva y peligrosa, pues solamente se trata de evitar emociones y maltrato. Bien, y habla del semental, es decir, habla del esperma humano que debía de inseminar a esa espécimen. Dice, si es mucho más alto y grueso, de cabeza grande, puede morir el producto, le llama, o la madre o ambos durante el parto. Para que saliera algo así, ¿no? Bueno, pues esta idea tan descabellada, que publica en el año 1933, lejos de tener el rechazo de la comunidad científica de la época, tuvo el absoluto apoyo. Incluso entidades de mucho prestigio, que luego comentaré, intentaron ayudarle en este proyecto. Lo que ocurre es que cuando prácticamente tenía todo terminado, pues llegó la oposición. Incluso este hombre viajó a Estados Unidos, se puso en contacto con zoológicos y los zoológicos se prestaron al experimento. Fijaos a día de hoy, ¿no? Los zoológicos en Estados Unidos se prestaron a ayudarle. Lo que ocurre es que empezaron a ver las presiones lógicas, alguien tenía un poco de luz y entonces metieron tanta presión que al final decidieron no realizar este experimento. Mucho tuvo que ver aquí la Iglesia Católica, como es lógico, en estos aspectos, porque decía que Dios solo había uno y el hombre no podía crear así como sí a cualquier tipo de ser como este, ¿no? Al final desestimó la propuesta porque los zoológicos, digamos que recularon debido a la presión y se quedó literalmente sin especímenes. Pero llegó otro señor, Ila Ivanovich. Este hombre ruso sí quiso hacer ese experimento y dicen que llegó a conseguirlo. Tuvo el apoyo del Instituto Pasteur en Francia, nada más y nada menos. Estamos hablando de una institución que a día de hoy, si le dices que vas a hacer esto, vamos, cuanto menos te denunciaría. Pues este hombre tuvo la feliz idea de intentar hacer lo mismo, pero fijaos bien, lo quiso hacer al revés. Quiso que fueran unas mujeres las que fueran inseminadas con el semen de un chimpancé. Y además pedía voluntarias. Y se fue a la Guinea Francesa, por eso la ayuda del Instituto Pasteur, que le ayudó a viajar a la Guinea Francesa para conseguir un espécimen bien de chimpancé o bien de orangután, y allí pedir o solicitar las voluntarias, supuestas voluntarias para este experimento. Lo cierto es que sí las consiguió. Lo cierto es que, hombre, sí consiguió esas 5 mujeres. Lo que no consiguió fue el orangután, dicen, o el chimpancé. Justo en el momento en el que al parecer iba a realizar el experimento, pues todo cambió en Rusia, porque también tenía sus apoyos en Rusia, y al final fue detenido, dicen, antes de realizar ese experimento. ¿Se pudo hacer realmente? Este hombre además realizó cosas increíbles, como esto. Esto se llama el zubrón. ¿Alguien os suena lo que es un zubrón? Pues es esto. Este hombre mezcló, y esta es una imagen real, mezcló un bisonte con una vaca. Y salió esto, el zubrón. Pero es que también mezcló una cebra con un burro. Y salió esto. Así que, ¿por qué no mezclar un humano con un mono? A ver lo que sale. Al final fue detenido, ¿no? Quizás saliera esto. Esta imagen es controvertida, ¿eh? Es una de esas imágenes que no sabe muy bien si son virales o si vienen de algún experimento o alguna foto. Bueno, se queda ahí. Quizás salía esto. En cualquier caso, España dicen que también formó parte de esa aventura para hibridar monos y humanos y sacar ese eslabón perdido, ese que nos pudiera dar la respuesta de ese gran evento, ¿no? Fijaos en ese titular. Según el magistrado M. Calderada, el PSOE aprueba una ley por la que se podría intentar la fecundación de chimpancés hembras con espermatozoides humanos. ABC. 1989. No hablamos de principios del siglo XX. 1989. ABC. Repulsa de los científicos a la creación de seres subhumanos. El llamado humancy, una mezcla entre humano y chimpancé.
Fijaos, ¿qué quedaría? Ese humano leyendo el periódico, ese ser leyendo el periódico. Esto en España. Evidentemente la oposición fue enorme, incluso dicen que por aquella época se estaba generando la ley en donde se podía hacer fecundación in vitro, y lo que muchos creían es que esa fecundación in vitro iba a permitir hacer cosas como esta. La cuestión es que sí hubo gente que dijo que sí se habían realizado, pero no tenemos pruebas de ello. No sé si bien o mal. Yo creo que no. Bueno, ¿y si se hizo? ¿Y si realmente hubo esa hibridación? Vamos con un caso extraordinario, el de Oliver. Es un enigma genético. Quiero que veáis su rostro. Este chimpancé, que es un chimpancé, fue encontrado en la actual República Democrática del Congo por dos entrenadores, os digo los nombres, Frank y Janet Berger, no me acuerdo de todo, Frank y Janet Berger. Ellos encontraron a este espécimen y creyeron ver el eslabón perdido. Precisamente por esto, su rostro anormalmente plano, quizá producto, no se sabe si de algún experimento o de una mutación genética. El caso es que este Oliver, pues salió en prensa, se decía de él, como vemos ahí, el eslabón perdido, missing link, ¿no? ¿Es el eslabón perdido Oliver? ¿Es acaso esa pequeña pieza que nos falta en este puzzle? ¿Es ese humano que quizá produjo ese gran evento? Oliver salió en toda la prensa de la época, de nuevo el eslabón perdido, el missing link. Hay que decir que Oliver jamás caminó con los nudillos. Oliver siempre caminaba erguido, nunca se apoyó en ellos. 10 minutos, me quedan, gracias. Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Os aburrís? Pues 10 minutos. Oliver jamás caminó, como digo, con los nudillos, siempre lo hacía erguido y además tenía una carencia sexual hacia las mujeres humanas. Tanto es así que su entrenadora, Janet Berger, tuvo verdaderos problemas porque intentó este mono aparearse con ella. Y eso es cierto, lo cual le provocó ciertos problemas, imaginaos, y tuvo que al final que vender a Oliver. Oliver iba a fiestas. A Oliver le llevaban a todos los sitios. Oliver era el eslabón perdido. No sabemos si producto de un experimento o producto de un cambio genético. El caso es que, claro, produjo tanto impacto este personaje que decidieron hacerle esa prueba genética. Control Chimp. Vemos ahí unas líneas no sé si se ve muy bien. Control Chimp sería algo así como una prueba genética a un chimpancé, y vemos una pequeña diferencia con Oliver. Dicen que esa pequeña diferencia no era influyente. De hecho, dicen que esa pequeña diferencia no hacía que el chimpancé tuviera un rasgo humano. Pero fijaos bien, el caso es que Oliver muere en el 2012, se niegan a volver a hacerle otro análisis de ADN, le incineran, y la opinión pública y la ciencia de la época estuvo realmente contrariada con este hecho, porque querían volverle a hacer otra prueba de ADN, pero sus dueños se negaron a hacérselo, y para que esto no volviera, para que no se produjera, le incineraron. Creen que con las técnicas actuales quizás se hubiera sacado algo más. ¿Era ese eslabón perdido Oliver? Desde luego nunca lo sabremos. ¿Fue producto de un experimento que quizá realizó nuestro amigo ruso? Tampoco lo sabremos. El enigma de Oliver sigue siendo un misterio. Me gustaría, casi para terminar ya, vemos ahí a Oliver, decir una cosa. Solo entre los chimpancés y el ser humano solo hay un 1% de diferencia en material genético. Solo un 1%. Es decir, entre esta imagen que vemos aquí, entre uno y otro, solo un 1%. Es la diferencia entre seguir estando encaramados a las ramas o viajar en naves espaciales a las estrellas.
¿Os dais cuenta de eso? El 1% nos pega un salto tan gigante que a veces cuesta pensar que ese salto fue producto del azar. Solo el 1%. Y ahora quiero que veáis esta imagen, porque para terminar quiero aventuraros otra teoría final, para volveros locos ya. Y es el hecho, ¿recordáis a ese neandertal, a ese hombre, a ese ser que encontraron nuestros amigos alemanes y que dijeron que era un aguerrido cosaco ruso? Bueno, pues ahora se descubre que nuestro ADN, el de todos nosotros los que estamos aquí, menos un pequeño grupo que está en el África Occidental, si no recuerdo mal, todos tenemos ADN neandertal, entre un 1 y un 6%, dependiendo de la zona poblacional en Europa. De hecho, fijaos bien, porque dicen que la piel blanca, el pelo rojizo, los ojos claros, es producto de esa hibridación, porque el Homo sapiens que venía de África no tenía esos rasgos, sino más bien todo lo contrario, éramos bastante negros. Bien, la pregunta es, si un 1% de diferencia entre un chimpancé y un humano nos dio ese salto, qué curioso. Hace 40.000 años fue la hibridación del Homo sapiens con el neandertal. Hace 40.000 años, de repente, a nivel global, empezó el abstractismo en la mente de los hombres, la inteligencia. Hace 40.000 años tuvimos la oportunidad de ser humanos diferentes. Nosotros no somos Homo sapiens, somos híbridos entre el Homo sapiens y el neandertal, a un nivel que no supera el 6%. Pero si el 1% que hemos visto antes es abrumador, ¿qué es lo que no quiso o no pudo o no provocó ese entre 1 y 6% con un neandertal? Recordamos otra especie diferente al Homo sapiens, otra especie de humanos. Hace 40.000 años comenzamos a pintar, justo en el momento de la hibridación con los neandertales. Antes no habíamos hecho nada. La pregunta es si esta quizás sea la realidad de ese gran evento que nos hace salir del mono y viajar a las estrellas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. Por cierto, todas las personas, ¿conocéis alguna persona que tenga ojos claros, ojos azules, ojos verdes? Eso es producto de esa hibridación. No lo digo yo, ya lo dice la ciencia y está demostrado. Es decir, cuando alguien con ojos azules se mira al espejo, está viendo el color de ojos azules de un neandertal o una neandertal que se apareó cuanto menos hace 40 o 45.000 años con un tatarabuelo suyo. Así que la próxima vez que veáis a alguien con ojos azules, estéis viendo los ojos de un neandertal. Mi marido. Tu marido es un neandertal. Bien. Por cierto, ojo, los neandertales eran más fuertes, se dice que hasta más inteligentes, y nos dieron algo que no he comentado, que me gustaría, si me permitís, tengo tiempo, sí, de decir algo. El neandertal desaparece, el neandertal se extingue. Hay varias teorías, una de ellas dicen que es el Homo sapiens el que acaba con los neandertales, que literalmente se los come, que literalmente acaba con ellos, con esa competencia, ¿no?, entre especies. Pero fijaos, hay ya demostrado que ese 1%, ese 2%, 6% de ese rasgo neandertal que tenemos, dice que nos hace ser un poco más depresivos, nos hace tener ciertas inclinaciones un poquito más emocionales. Y es curioso cómo, si esa hibridación nos dio esa capacidad para poder abstraernos, quizá viniera del neandertal. Porque se ha descubierto recientemente en un yacimiento que los neandertales cuidaban a los suyos. Han encontrado los restos de un neandertal ciego y cojo que sobrevivió gracias a ese grupo. Es decir, de alguna manera el neandertal quizá tenía una percepción más humana, entre comillas, o más emocional de la vida, y quizá eso nos lo transmitió a nosotros, ¿no? Nosotros éramos esa especie que comía, que mataba, que se alimentaba de la carne de otras especies de humanos,
Y esa hibridación quizá cambió todo y nos dio la humanidad que creemos que tenemos, ¿no? Quizá nosotros seamos ese eslabón perdido del que todo el mundo habla. Bueno, digo, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, si alguien quiere decir algo. Hola, Juan, buenos días. Buenos días, ¿sí se oye? Sí, es para el tema de la... Vale, ok. Sí, mira, habla fuerte. Buenos días y Buenos días. Enhorabuena por el premio. Gracias. Y por la conferencia que me ha parecido muy esclarecedora. Y quisiera preguntarte sobre un punto concreto que has tratado, concretamente sobre la imagen de Göbekli Tepe, y preguntarte a ese respecto que por qué se habla tanto en general en los medios, en los divulgadores y demás, de Egipto, y se habla tan poco de Mohenjo-Daro y de Göbekli Tepe. Sí, hombre, Egipto, por razones yo creo que obvias, tiene tanta repercusión Egipto con las pirámides, con todo lo que conocemos de ella, que claro, casi es una especie de referente, ¿no? Y que parece que también hay que hablar de Egipto para todo, ¿no? Si se habla de extraterrestres, se habla de Egipto; si se habla de otras humanidades, se habla de Egipto. El problema con Göbekli Tepe, yo no sé si lo conocéis, Göbekli Tepe, me cuesta hasta decirlo, está en Turquía, y es toda una ciudad. Mira, podía haber traído una fotografía, es toda una ciudad. El problema que nos plantea, y que plantea a nivel científico e histórico, es que esa ciudad, que tiene bloques enormes, es como una especie de templo de círculos concéntricos con grandes bloques de piedra que todavía a día de hoy no saben cómo los llevaron hasta allí, mucho menos cómo los elevaron. Pues esa ciudad tiene la friolera de unos 15.000 años. Estamos hablando que las pinturas de Altamira tienen aproximadamente esa... más o menos, ¿no? Sí, es que tengo aquí un experto. Más o menos esa datación. Eso significa que cuando en unos lugares del mundo todavía la gente vivía en las cavernas, en otros lugares la gente ya construía ciudades, y ahí es cuando viene el problema. Y es que nosotros, a todos nos han dicho que la historia es lineal. Esto daría para otra conferencia. La historia es lineal, empieza del punto A al punto Z y a partir de ahí va pasando pues todas las letras. El punto A sería el primer albor de la humanidad, el punto Z sería ahora, este momento, esta conferencia. Y nos dicen que más allá del punto A, más atrás del punto A, no había nada. Pero ¿y si hubo algo? ¿Y si hubo otra humanidad? ¿Y si hubo otra gente que elevara sus conocimientos, que tuviera su propia tecnología y que al final, pues como quizá cualquier otro tipo de especie, desapareciera y se extinguiera? Y luego volvería a otra humanidad. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginad, tal como estamos viviendo ahora, un mundo globalizado, tecnificado, un mundo donde tenemos unos altos conocimientos científicos y tecnológicos, somos una humanidad en sí misma, pero nos podemos ir a zonas remotas, por ejemplo del Amazonas, o a la isla de Sentinel, una isla prohibida donde habitan los sentineleses, que son una tribu a la cual está prohibido acceder, y ellos son otra humanidad, en definitiva. Hay prácticamente un traslado de miles de años entre la cultura de unos y la nuestra. Miles de años. Es viajar en el tiempo, estar con cualquier tribu del Amazonas. O, por ejemplo, con los masáis, como estuve en África. Si nosotros desapareciéramos y ellos siguieran evolucionando, y hacemos este juego de imaginación, quién sabe si llegaran algún día, después de miles de años, a tener esta tecnología. Y ahora imaginaos esto. Esos masáis avanzan en el tiempo, consiguen esta tecnología, llegan igual que nosotros a las estrellas, y un día excavando descubren pues parte del Atlantis, por ejemplo, o del Columbia, y dicen, ahí va, pero si esto tiene 40.000 años, no puede ser, nosotros habíamos nacido en una isla, esa es nuestra historia, y es la historia de la humanidad. Claro, ¿y si nosotros estamos cometiendo ese mismo error? Cuando se descubren lugares como Göbekli Tepe, que desafían a la razón y a la antropología y a la arqueología, los científicos no saben dar respuesta. ¿Hubo una humanidad antes de, o incluso que llegó a convivir en un periodo determinado mientras pintábamos la nuestra en las cuevas? Lo mismo que ahora mismo hay una humanidad que viaja a las estrellas mientras hay otra que vive en las regiones más selváticas del Amazonas, prácticamente cazando con arcos y flechas. Esa es la pregunta que se hacen los antropólogos, los historiadores, y que nadie se atreve a contestar porque se supone que nuestra historia es lineal. Y nos lo han enseñado así, y así debe ser.
a no ser que haya lugares como Gobel y Tepe que nos desbaratan absolutamente todo lo que queremos saber de nosotros mismos. No sé si hay algo más. Sí, hola Juan. Muy buenas. Enhorabuena, como te ha deseado todo el mundo, por el premio. Gracias. Y al hilo de lo que estás comentando ahora, ha surgido no hace demasiado tiempo la noticia de unas huellas en Creta de hace aproximadamente 6 millones de años. Sí. ¿Puedes decirnos? No recuerdo ahora, no sé si hace 6 millones de años, pero sí. Se descubren en Creta, hay un lugar, se descubre en barro, literalmente, en lo que era antiguamente barro, pues lo que parecen ser unas huellas humanas. Claro, volvemos de nuevo a lo mismo, del todo imposible. Se data los primeros albores del hombre en unos 2 millones de años, si no recuerdo mal, 2 o 3 millones de años, no recuerdo exactamente. Claro, hace 6 millones de años sería imposible. Nadie está caminando sobre la Tierra hace 6 millones de años, y entonces descubren en Creta que hay como una zona donde está embarrada y lo que parecen ser unas huellas, unas pisadas de lo que podrían ser zapatos. O unos zapatos, porque no se ven exactamente, no se aprecian dedos, por lo tanto, parece estar envuelto en algo. Además, si alguien lo ve, y ha tenido la oportunidad de ver esas fotografías, ve que efectivamente hacen un camino, recorren como podríamos caminar nosotros y las huellas que dejamos en una playa. Sería algo así. Claro, volvemos de nuevo a la eterna pregunta. ¿Somos la única especie que ha caminado sobre 2 patas en este planeta? 6 millones de años. Wow. Es otro de los ejemplos de que en realidad no sabemos nada, efectivamente. No sé si hay algo más o damos paso al siguiente conferenciante, Miguel Ángel Ruiz, buen amigo. ¿Sí? Ahí va. A ver, Dani, lo que me preguntas. Si no te pregunto, reviento. No, a ver, has estado hablando de las pinturas. Sí. Las primeras pinturas datadas en torno a 41.000 años. Ese primer horizonte hoy en día constatado serían unas puntuaciones hechas mediante soplado, que son los discos, Sí. o las manos en negativo. Esto es una pregunta que te hago personal, Sí. es una opinión tuya. Sí. ¿Qué piensas tú que pueden significar esos discos y esas manos? ¿Y cuál es tu teoría de por qué se hicieron? La eterna pregunta, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué se hicieron? ¿Qué es lo que significaban esas pinturas? Bueno, hay varias teorías, daría para una conferencia también. Teoría, pues por ejemplo, hay quien dice que simplemente se utilizaron pues para decorar, ¿no? Como aquel que pinta su casa y decora, ¿no? El problema de esa teoría es que nos encontramos con pinturas a 500 metros en el interior de una de una cueva, en lugares inaccesibles donde nadie va a ver allí nada. Es decir, ¿para qué voy a pintar algo en un sitio para que nadie lo vea? Por lo tanto, esa teoría se desechó. Sí, hay muchas teorías, pero bueno, como me preguntas mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con que las cuevas eran otra cosa. Las cuevas en realidad eran templos, eran portales que quizá para ellos servían para viajar a otros mundos. No sé si reales o solo en la mente de estos hombres. Pero yo he tenido la oportunidad, aquí hay gente que lo sabe, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de las manos, de colocar mi mano en una piedra y que me esparcieran el óxido ferroso, que es lo que se utilizaba, para hacer esa mano en negativo. Y os aseguro que la sensación es realmente increíble. Uno coloca la piedra, se hizo además con la técnica supuesta, porque nadie estuvo allí, pero bueno, se cree que es la técnica de soplado para hacer esas manos, y cuando uno coloca la mano y le esparcen el rojo absoluto por completo, descubres que solo ves, o casi solo ves, de tu muñeca para el hombro. Tu mano se ha mimetizado casi con la roca. Es como si tu mano hubiera entrado en la roca porque el color casi no lo distingues. Claro, si yo, que vivo en un mundo globalizado, eso me impactó, y si yo vivo en ese mundo globalizado, tecnificado, donde tenemos un montón de estímulos que nos sorprenden, ¿qué es lo que pensarían esos hombres antiguos cuando veían esa escena? El problema de esto estriba en que solo hay zonas determinadas en muchos lugares donde se colocan esas manos. Es decir, no es una cuestión donde diga, pues pongo una mano aquí, otra mano aquí, otra mano aquí. Hay lugares donde solo se colocan allí ningún otro. Por ejemplo, en Argentina está la Cueva de las Manos. Es un abrigo de roca donde tiene, yo no sé si 200 o 300 manos solo colocadas allí. Y yo me pregunto qué veían en ese punto para intentar traspasar la roca. Si es que veían algo. Si es que hemos perdido algo
o si es que ya hemos terminado o hemos no perdido, pero quizá adormilado la capacidad de ver lo que ellos veían en esas rocas. ¿Qué es lo que significaban? Desde luego significaban algo, desde luego querían comunicar algo, si no, no lo hubieran puesto. Lo que pasa es que hay escenas pues que son incomprensibles. Mira, puedo dar para atrás y la imagen que había visto antes rápidamente, no tardo mucho, tiqui, 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 tiqui. Esta, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se adentraban? ¿Por qué lo pintaban en el techo? Las pinturas tectiformes, geometrías, parrillas, puntos. Dicen que puede ser producto de un estado alterado de conciencia, pero yo he visto a un pintor que hizo un experimento pintándose a sí mismo retratos con diferentes sustancias, y os garantizo que lo que salía allí era un churro, pero un churro, como se suele decir, una mierda pinchada en un palo, es que era así. Y sin embargo esta gente se adentraba en las cuevas con una pequeña luz de tuétano, que no sería más que la luz de un mechero, y empezaba a pintar esto. Y me pregunto por qué querían significar. Lo que sí está claro es que veían o pintaban lo que veían. La cuestión es, si pintaban lo que veían, que eso están todos de acuerdo, ¿qué narices veían para pintar esto? La respuesta sigue estando en el aire. Gracias. A ver si... ¿Me oís? No. 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 Apagaré. Ahora. ¿Ahora me oís? Vale, perfecto. Bueno, pues Juan, desde la asociación, gracias de nuevo. Y no es el premio Enigmas 2017, pero es nuestra manera más sencilla, con este detalle que tenemos contigo, de agradecerte siempre que estés aquí con nosotros, que nos ayudes y nos apoyes. Y bueno, en nombre de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Bueno, comentaros a todos que este detalle es gracias, como comentábamos al principio, de la empresa de artesanía Arsan. Colabora con nosotros y, bueno, si os parece una monada, porque a mí me parece una monada, es el emblema de Cantabria, es nuestro símbolo, Cantabria y nuestro marcianín, pues bueno, pues al fondo podréis participar con un número y al final del congreso habrá un sorteo entre todos y bueno, y alguna pieza más. Así que, bueno, gracias a todos. Continuamos con la siguiente conferencia. Gracias. Bueno, 5 minutos.